Mucho antes de que comiencen las labores de excavación es necesario realizar un levantamiento topográfico de superficie de la zona que será afectada por la explotación minera o por la obra subterránea en cuestión. Como hemos visto, la escala mínima de este levantamiento será de 1 a 5000, ya que va a servir, entre otras cosas, para elaborar el plano de superficie correspondiente. El levantamiento de superficie es un trabajo topográfico convencional para el que habrá que establecer las redes planimétricas y altimétricas habituales y aplicar los métodos e instrumentos estudiados en la asignatura de topografía. El levantamiento y la actualización de planos a partir de los vértices empleados para el levantamiento topográfico o fotogramétrico inicial resulta sencillo y nos vamos a extender en él. Un caso especial es el constituido por los trabajos topográficos que permiten enlazar las labores de interior con el levantamiento exterior, necesarios para referir aquellas al mismo sistema de coordenadas empleadas en este, y en definitiva enlazar con la red geodésica, y de los que nos ocuparemos más adelante. En este capítulo vamos a tratar los métodos planimétricos y altimétricos empleados para el levantamiento de las labores subterráneas y para la actualización continua de estos trabajos, especialmente en lo que se refiere a la toma de avances de los frentes de explotación. Métodos planimétricos. En ocasiones se emplea la intersección directa para el levantamiento de puntos de difícil acceso y en los cuales resultaría difícil e incluso peligroso situar una señal de puntería. El método más usado es el de itinerario, a través de las galerías y otras labores, completando con el de radiación para el levantamiento de detalles. Método itinerario. Los itinerarios de interior se realizan y se calculan del mismo modo que los de exterior, pero en este caso las dificultades son mayores, como se ha indicado, debido al elevado número de ejes, a su reducida longitud y a las dificultades de la puesta en estación y de la realización de las mediciones. Es fundamental poner especial atención en la planificación y en la ejecución de estos trabajos para evitar una acumulación excesiva de errores. Itinerario cerrado. Los itinerarios cerrados son aquellos en los que el punto final coincide con el inicial. Los aplicaremos siempre que sea posible, estableciendo un recorrido por las labores que interesa levantar hasta volver por estas o por otras ya levantadas al punto vértices del levantamiento exterior. Necesitaremos conocer las coordenadas de la primera estación del itinerario y disponer de una dirección de azimut conocido que nos permita orientar el itinerario. Esta orientación puede haberse transmitido a través de un pozo o de una rampa. El error de cierre azimutal puede calcularse antes de resolver numéricamente el itinerario, a partir de la diferencia de los sumatorios de las lecturas de espaldas y lecturas de frente. Los errores de cierre en cada una de las coordenadas X, Y y Z se compensan repartiéndolos de forma proporcional al valor absoluto de cada uno de los valores calculados para las coordenadas. Otras veces se realizan itinerarios cerrados recorriendo una labor en un sentido y volviendo en sentido contrario por la misma labor hasta regresar al punto de estación. El inconveniente de estos itinerarios es que, para realizarlos de forma adecuada, conviene que las estaciones del recorrido de ida sean diferentes de las del recorrido de vuelta, lo que no siempre es factible en labores angostas. También en este caso necesitamos una visual de azimut conocido desde la primera estación para poder orientar el último está el itinerario encuadrado. En ocasiones se dispone de dos puntos de coordenadas conocidas entre los que se puede establecer un itinerario encuadrado. En los itinerarios encuadrados de exterior, la orientación se consigue lanzando visuales entre las dos estaciones extremas, por lo que no suele ser posible en interior, ya que es raro que estos dos puntos sean visibles entre sí. En función de los datos disponibles sobre las estaciones inicial y final, se pueden dar los siguientes casos. Primer caso, conocidos y visibles entre sí. El itinerario se resuelve y se compensa por el procedimiento que ya conocemos. La primera visual de espaldas
de estación inicial a estación final sirve para orientar el itinerario y la última visual de frente de estación final a estación inicial sirve para calcular el error de cierre azimutal. El segundo caso conocido si no visibles entre sí. Ambos están orientados. El itinerario se resuelve de forma similar, pero en esta ocasión la orientación se consigue lanzando desde la estación inicial la visual de azimut conocido y el error de cierre azimutal se calcula lanzando desde la estación final la otra visual de azimut conocido. Emplearemos el método de radiación para completar el levantamiento de las distintas labores de interior. Se levantarán todos los detalles que deban figurar en los planos de la explotación y también aquellos que puedan ser relevantes para las labores de investigación. El método de radiación se aplica desde las estaciones de los itinerarios. Como sabemos, se puede trabajar con el instrumento topográfico orientado, midiendo directamente los azimutes de las alineaciones visadas. Si optamos por no orientar el instrumento, será preciso lanzar una visual a una dirección de azimut conocido, normalmente la estación anterior del itinerario. Para poder trabajar mediante corrección de orientación, lo más adecuado es realizar conjuntamente los itinerarios y la radiación, siempre que sea posible. De esta manera ahorramos tiempo y reducimos la posibilidad de que se produzcan errores groseros, ya que solo hay que estacionar una vez en cada punto de estación. Tal como ocurre con los itinerarios, todos los puntos radiados deben referirse a la red exterior para trabajar en un sistema de coordenadas común a ambas redes. En caso necesario, puede levantarse por radiación una estación destacada, es desde la que se levantan posteriormente. También por radiación los puntos de interés 1, 2, 3, etc. Para poder orientar esta estación destacada, se lanza, una vez hemos estacionado en ella, una visual de espaldas a la estación P, del itinerario desde la que habíamos levantado. Método de abscisas y ordenadas. Este método puede aplicarse cuando las distancias se miden con cinta métrica. Se emplea para levantar puntos de detalle a partir de una alineación central IF, materializada por la cinta. Con una segunda cinta levantamos las ordenadas de los puntos, llevándola perpendicularmente a la primera cinta que actúa como eje de abscisa. Métodos altimétricos. Al igual que sucede en los trabajos de exterior, los requerimientos de precisión en levantamientos alimétricos de interior son muy variables y dependen de la fiabilidad de cada uno de ellos. Así, en la toma de avances puede que no se necesite gran precisión alimétrica, pero cuando nos referimos a una galería que debe tener una pendiente regular y puede estar sometida a movimientos del terreno, estos requerimientos pueden ser muy estrictos. Los trabajos alimétricos de interior deben estar relacionados a lo exterior para determinar la altitud de los puntos de interior. A partir de los del exterior, utilizaremos algunos de los siguientes métodos. Los siguientes métodos son: 1. Medir con hilo de acero o cinta metálica la profundidad del pozo desde la embocadura hasta cuando uno de los niveles de la explotación. 2. Medir con distanciómetro o estación total la profundidad del pozo mediante una visual vertical. 3. Realizar un itinerario alimétrico a través de una rampa de acceso al interior. Mismos métodos que en exterior, la nivelación trigonométrica y la nivelación geométrica. Cuando la inclinación de la labor se haya medido con un equilímetro colgado, mediremos también la longitud real de la misma y calcularemos el desnivel entre sus puntos extremos con la expresión delta z es igual a seno de alfa, siendo alfa la inclinación respecto a la horizontal. Para arrastrar la altitud de un punto a otro hay que tener en cuenta si la inclinación de la labor es en sentido ascendente o descendente. El punto de estación y el punto visado se materializarán en el piso de la labor. Como sabemos, si se lanza una visual a una mira o un prisma de reflexión total, el desnivel entre el punto visado V y el de estación E viene dado por ZEV es igual a T más I menos M, que es igual a dr entre TG phi más I menos M, siendo T la tangente topográfica que será positiva
en las visuales ascendentes y negativa en las descendentes. dr es la distancia reducida entre los dos puntos. Phi es la distancia cenital de la visual lanzada. I es la altura del instrumento. M es la altura del prisma respecto al suelo. La altitud del punto avisado será ZV es igual a ZE más ZEU. Geométrica. Se emplea en los casos en que los requerimientos en precisión altimétrica sean grandes. Se realizan itinerarios altimétricos con nivel, independientes de los planimétricos, tal como se hace en la topografía exterior. Las miras empleadas suelen ser más cortas, 2 o 3 metros, para poder situarlas en el interior de las labores. Nivelación por el piso de la labor. Se estaciona en un punto intermedio E, visando sucesivamente a una mira situada en los puntos A y B, cuyo desnivel pretendemos determinar. ZAB es igual a MA menos MB, y la altitud de B se calcula a partir de la de A mediante ZB es igual a ZA más ZAB. Nivelación por el techo de la labor. En este caso, la Z de los puntos se refiere al techo de la labor, no al suelo. Las miras se cuelgan en las señales situadas en el techo. Hay que tener en cuenta que las miras se sitúan al revés con el origen en el techo. En este caso, la expresión a emplear es la siguiente. ZAB es igual a MB menos M. Topográficamente los avances de la explotación con una cierta periodicidad, al menos mensual. Si se trata de tajos de extracción de mineral y estéril que van a seguir avanzando posteriormente, los requerimientos de precisión no suelen ser muy grandes. Si se trata de labores de interconexión entre las labores previas, lo que se conoce como rompimientos mineros, la precisión en el replanteo o en el seguimiento de los trabajos es vital. Los rompimientos mineros se estudiarán en detalle más adelante. La toma de avances se realizará a partir de las estaciones de los itinerarios que se han levantado con anterioridad. En el caso más sencillo se dispone de una estación E próxima al frente y de otra estación anterior D visible desde esta, y siendo conocidas las coordenadas de ambas. Si el punto E se encuentra alejado y el frente no es visible desde él, podemos hacer lo siguiente. Si la distancia no es muy grande, estacionamos en E, lanzamos la visual a espaldas AD y a continuación levantamos una estación destacada E' desde la que se domine bien el frente. Estacionando luego N', lanzamos una visual de espaldas AE para transmitir la orientación y levantamos los puntos del frente. Si la distancia es grande, levantamos un itinerario de relleno apoyando N hasta llegar a las proximidades del frente. Normalmente se trata de un itinerario abierto.